a través de esta sección a velocidad. Y también va el fluido por esta sección 2 a otra velocidad. Se modifica la sección, ¿no? Pero al fin y al cabo esto va a ser cuando no haya pérdidas, por supuesto, de este sistema, ¿no? Entonces esa es la ecuación de conservación de la masa. Masa que ingresa va a ser igual a la masa que sale en realidad. Cuando las den iguales, la densidad 1, la densidad del agua, sea igual en ambos puntos, evidentemente ya se simplifica, entonces queda la sección que es A1, por ejemplo, de tramo 1, por su velocidad. Igual en el otro extremo vamos a tener la sección 2 por su velocidad 2. Y ya tendremos ahí. Entonces, eso va a ser constante. Ya, eso siempre vamos a tener en consideración. Bien, la idea también era graficar algunas líneas de corriente, líneas equipotenciales también, ¿no? Entonces, estoy viendo en primer lugar, en este caso, las líneas de corriente, ¿no? Tomando en cuenta, serían las funciones de velocidad en la dirección X y las funciones de velocidad en la dirección Y. En este caso es flujo bidimensional, ¿no? Flujo bidimensional. Para ello nos valemos de esta que habíamos colocado por acá, ¿no? Y que habíamos desarrollado también. Sí, bueno. Entonces, habíamos hecho lo siguiente, ¿no? Acá está. Entonces, de esta forma, esta es la función de la variación de la línea de corriente, considerando la velocidad en U. Y esto sería la velocidad en Y. En U o en V, dirección X por acá, y esta es la dirección Y por acá, ¿no? Las velocidades. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ya establecidos. Lo que salía en el campo de la investigación, tenemos que determinar estas funciones. Esta función o esta función, cualquiera de ellas, tener alguna función para dar esta línea corta, ¿no? Estas líneas enumeradas por acá, entre 1, 2, 3, 4, van a ir variando, ¿no? Todos los pasos, como había mencionado, pero lo siguiente. Verificar que se cumpla la ecuación de la conservación de la masa, ¿no? Para flujo bidimensional. Eso significa que la derivada de U con respecto a X más la derivada respecto, estoy derivando la velocidad, ¿no? Con respecto a X y Y, debe ser igual a 0. Eso es. Entonces, como comprenderán, si acá derivamos U con respecto a X, pues va a ser K. Y acá derivada de con respecto a Y va a ser menos K. Si sumas esto, el resultado es 0. Entonces decimos que sí cumple la condición de que hay línea de corriente. En otros casos, para chequear eso, tal vez no cumple, ¿no? Por ejemplo, acá, o en esta expresión, o más abajo, no sé. Puede que no cumpla, ¿no?
Entonces, si no hay, cumple esta condición, entonces no hay línea de corriente, no hay por qué graficar línea. Siguiente es determinación de corriente. La función de corriente de, ¿no? De esta. Esa, ¿cómo determinamos? Entonces, igual, ¿no? Acá igual menos la derivada de línea corriente con respecto a la dirección Y. O lo contrario, trabajar con lo mismo. Acá tendríamos V a menos K igual a la derivada de la línea corriente con respecto a la dirección de movimiento. Igual. Bien, acá lo que hemos hecho es, bueno, ahí tenemos la función de corriente, reemplazada simplemente en esta expresión, y luego al integrar, hemos en la función todavía más una constante, ¿no? Más una ecuación, ¿no? Que podemos determinar de condiciones de Bohr, digamos. ¿De acuerdo? Acá hay dos cifras que debemos determinar, C1 y K. K es 1, 2, 10, y C igual, depende de las condiciones de Bohr, como son ecuaciones diferenciales parciales. Estos C1 y K son valores, podemos determinarlos, ¿no? Siempre y cuando tuviéramos una condición de frontera. Al fin y al cabo van a ser un número cualquiera. Entonces, este término, podemos ubicar con una hoja de cálculo, yo le estaba mencionando, cálculo, o utilizar algún motor, por ejemplo, en este caso, Google, ¿no? Ustedes pueden bajar ahí de su página y el software se llama. Entonces ingresan la función, tener lo que se llaman las líneas de corriente. Entonces, es eso básicamente. Esta es situación, vamos a llamarla así, más que todo experimental. O sea, más o menos para tener una idea de cómo es el desplazamiento de un fluido, ¿no? Como le decía, pues son cuestiones de velocidades que hay en el laboratorio, ¿no? Para más o menos idealizar y tener en cuenta cómo es el desplazamiento del fluido, ¿no? Sería algo cercano a lo meramente teórico. La práctica, en realidad, si trabajamos nosotros, ingenieros agrícolas, como le decía, estas líneas de corriente van a ocurrir cuando están bastante bajas, como estamos observando. Y pues, y para tener idea, por ejemplo, cuál sería el impacto, por ejemplo, de esta línea con un muro, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos por acá un muro, ¿qué zona impactaría? Algo así, ¿no? Ahí, bueno, pues el impacto sería de esta forma, ¿no? Más o menos la utilidad por ahí podemos obtener, ¿no? O de lo contrario,
también en medios porosos, o sea, en los suelos, por ejemplo, en los suelos la velocidad del agua es lenta. Estas velocidades son lentas. Entonces, para esas condiciones sí podemos aplicar con toda claridad, con toda seguridad, ¿no? Inclusive, si adicionamos fertilizantes como nitrógeno, por ejemplo, se solubiliza rápidamente en el agua y viaja conjuntamente con el agua. Entonces podríamos saber si dicho fertilizante está llegando a la zona radicular, ¿no? Entonces podemos ahí encontrar muchas aplicaciones de este fenómeno de las líneas de corriente. En agua libre es muy complicado, pues en el río es muy turbulento, ¿no? Esta línea de corriente va a estar, pero realmente no vamos a poder escribir, no vamos a poder generar estas ecuaciones, las funciones de velocidad en X y en Y, no lo vamos a poder generar. Son con río, no. Hay movimientos horizontales, entonces es muy, muy complejo, ¿no? Matemáticamente hablando, ¿no? Recuerdo, acá nuestro amigo decía, ¿podría escribir software, por favor? El software se llama SAR abajo. El programa, ahí está, SAR. Podemos poner eso. O si hay mecánica de fluidos, no hay. Ahí está Water Resource, Hydrology y Water Resource, ahí pues. Entonces esto no requiero en español o en inglés ustedes. Y listo, envían y ya les va a dar la opción para que ustedes puedan bajar. ¿Ya? Listo. A su nombre, su apellido y la razón, ¿no? Pueden poner software for my mechanic fluids course, pueden poner, ¿no? Fluid practices. Listo. ¿No? En todos esos cursos, ¿no? Yo enseño también el curso de hidrogeología, entonces utilizamos intensamente el software, ¿no? Es muy útil, muy útil. Bien, entonces nosotros en este caso vamos a utilizar la función, acá hay la opción de función, ¿no? Ya, estando acá en el Surfer, fíjense, estoy en el Surfer, simplemente voy a cargar esta función. Function. Ahí ya ellos han creado varias, ¿no? Ahí, por ejemplo, esta función. Simplemente hay que darle el nombre de salida, ¿no? Acá dice x cuadrado más y cuadrado. Ese es otro de los detalles, ¿no? Por ejemplo, POW, que viene de power, viene paréntesis, coma 2, significa x cuadrado. Ese es el lenguaje, vamos a llamarlo así. Luego también igual, sigue más POW, que significa power, y 2, entonces sería y al cuadrado.
¿no? Lo que está haciendo es el software es x al cuadrado más y al cuadrado por el seno, dice, de 8 por la cotangente de 2, esto de las variables x y y, ¿no? Y se cierra y va a generar, por supuesto, las isolíneas, ¿no? Bueno, en este caso nosotros vamos a trabajar con líneas de corriente. Entonces borramos esto, borramos, no hay problema, y vamos a colocar nuestra variable, nuestra ecuación. Esta ecuación que está acá a la izquierda dice lo que vamos a graficar son las líneas de corriente, ¿no? Entonces va a ser menos, entonces ahí podemos poner K, voy a poner un K10, no hay problema, por X por Y, dice, alta X por Y, más C1, más C1. C1 que sea 20, o sea, la constante de integración sea 20. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden experimentar en los 4 ejes acá. Pueden graficar estas líneas de corriente en 4 ejes. Por eso está diciendo, o sea, X va a variar, esta X que está en esta función va a variar desde menos 25 hasta 25. Y en Y, en el eje vertical, va a estar de menos 25 a 25. Ustedes pueden cambiar, no hay problema. ¿Ya? Se puede cambiar ese rango, ¿no? Si quieren trabajar, bueno, una estructura puede tener menos distancia, por supuesto. Una estructura de riego, una estructura hidráulica podría tener menos dimensiones o más dimensiones también. Y la salida, vamos a poner ahí, la salida, siempre vamos a tener que grabar en la carpeta de nuestro curso, ¿no? No podemos poner en cualquier lugar, ¿no? Entonces ahí podemos hacer líneas de corriente. Y ahí puedo poner, pues, este de 10 y 20. O sea, 10 es K y C1 es 20. A eso me refiero, por eso he puesto 10. Guardar. Y ahí está. Y ya me va a mostrar la línea de corriente, ¿no? Ok, ponemos. Y ya está, ¿no? Ya me mostró ahí. Voy a agrandar por un momento View Page para ver por completo. Bueno, como en papeles podemos darle la escala, ¿no? Como en topografía. Vamos a darle más escala, por ejemplo, 2. Ahí está, ¿no? Y estas líneas que estamos viendo son las líneas de corriente. Estas líneas que estamos viendo acá, ¿no? Podemos ver, si gustan, a estas líneas, ¿no? El color que quieran ustedes. No va a haber restricciones de eso, ¿no? Y también con qué frecuencia quieren ver los números, los valores de las líneas de corriente, ¿no? En otras palabras, ¿qué significa esta línea corriente? Es el recorrido del fluido, ¿no? Es el recorrido del fluido, ¿no? Es el recorrido del fluido. Entonces, el fluido, por ejemplo, acá va a ir de esta forma. Ahí. Voy a graficar con esto, ¿no? Estoy graficando, ese es el recorrido. Así se va a desplazar el fluido hasta llegar a este límite, ¿no? Eso será en el cuadrante, en este segundo cuadrante abajo, distinto. En el otro lado también distinto. Y al lado, esto ha graficado en los 4 cuadrantes, ¿no? Los 4 cuadrantes, ¿no? Podemos subdividir esto, pero no sea necesario. Y este es 0 también.
Hay 4 cuadrantes, ¿no? Para distinguir un poquito, vamos a poner. Ya. Entonces, con el Excel, seguro una línea podemos graficar a las justas, ¿no? Es con mucha dificultad todavía. Pero con este software podemos graficar muchas líneas, más, ¿no? Ahí estamos bien. ¿De acuerdo? Entonces, este es el sentido de flujo de las aguas, ¿no? El sentido de flujo de las aguas. O sea, el recorrido, perdón, el recorrido de las aguas, la ruta por donde recorren las aguas. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el otro aspecto. Ya, ya tenemos entonces esta función para esas la constante casi now y C también B, no hay problema. Ya. Ahora, hay otra línea que es la línea equipotencial. Esta es línea de corriente. ¿Ya? ¿Qué significa línea equipotencial? Vamos a ver. Esta es la línea, voy a graficar la línea equipotencial. Esta es la línea equipotencial. ¿Ya? Que desde ahora lo vamos a llamar con una letra especial, T. Entonces, en los libros, en la bibliografía, ustedes van a notar como pi. Pero este pi es la línea equipotencial. ¿Ya? Línea equipotencial. Esa línea equipotencial, ¿qué significa físicamente? Es como si tuviéramos un nivel de agua, pongamos que este nivel de agua estuviera sobre ustedes, a 2 metros sobre ustedes, un tanque de agua, pongamos. ¿Ya? Entonces la línea equipotencial de ese tanque de agua va a ser 2 metros. 2 metros y medio vamos a ver. ¿Ya? Y donde están ustedes, podemos graficar otra línea equipotencial para donde están ustedes en este momento sentados. Ahí. Entonces, va a ser otra línea equipotencial ahí, donde están ustedes. Pero ya cayó, pongamos, ha caído 2 metros, pongamos, donde están ustedes. Entonces, esta línea equipotencial ya no va a ser 2 acá, 2,50, sino va a ser 0,50, porque ya cayó 2 metros. ¿Sí? Entonces son líneas equipotenciales, es como la topografía si quieren, ¿no? Este fue una cota, otra cota, pero va en descenso, ¿no? Y por acá, pues más arriba puede haber otra línea equipotencial. Por acá puede ser más 2 metros, más o menos por acá podría ser una línea equipotencial de 5, o sea, más energía, ¿no? Entonces, por eso viene de potencial, ¿no? Equipotencial, ¿no? Con mayor energía, ¿no? Y entonces, ¿dónde están las líneas de corriente? Porque pi, todos son pi. Entonces, las líneas de corriente van a estar acá. Voy a graficar de color rojito, ¿ya? O este color. Perpendiculares, ¿no? Ahí está. Así, así, así. Estas serían las líneas que acabamos de graficar.
Eso sería la línea de corriente. ¿Ya? La línea de corriente 1. Acá la línea de corriente 2. La línea de corriente 3 por acá. Y así sucesivamente. Puedo tener más. Entonces, por acá también vamos a tener la carga 1, carga potencial, o el potencial 1, al potencial 2, potencial 3, con sus valores, ¿no? Entonces, hay una relación, entonces, acá, ortogonal, porque he dicho esto que son perpendiculares, ¿no? Estas son las líneas equipotenciales y estas son las líneas de corriente. Y esas líneas de corriente son estas que estamos dibujando acá. ¿Ya? Entonces, vamos a intentar entonces graficar las líneas equipotenciales, estas. ¿Ya? Para ello, vamos a ver acá, estas. Ya con estas dos expresiones vamos a hacer la integración y vamos a poder graficar también. Nos podemos poner lo siguiente. Por acá vamos a poner las ecuaciones básicas, así como en este caso, vamos a colocar las ecuaciones básicas. Esto que, bueno, estas son las líneas de corriente, pero acá vamos a cambiar con las líneas equipotenciales, ¿no? XY. Acá vamos a tener el valor del potencial, pero el sentido de flujo va a ser X, y de igual forma acá vamos a tener el otro potencial, o sea, la derivada del potencial con respecto a Y, ¿no? A ver, chequeamos el signo nada más, menos, menos, ¿no? Listo, ahí tenemos. Ya tenemos, o sea, podemos graficar de una u otra forma, ¿no? Y además de eso, tenemos estos valores, ¿no? Y bueno, los dos. Acá. Entonces, en este caso, calcular la función potencial de phi. Calcular la función phi, si quieren. Calcular la función phi. Este phi vamos a calcular. ¿De acuerdo? En X y en Y, ¿no? Pues, a ver, por favor, ¿no? Tal como hicimos, ¿no? Simplemente acá ingresan, hacen la integración con respecto a X, ya van a tener ahí. Igual también pueden hacer con Y. A ver, por favor, un minuto para que puedan hacer la integración. Un grupo haga pues para U y otro grupo para V.
más esto. Pues va a resultar esta función que te están pidiendo acá. Esta aquí abajo. Ya, profe, está bien. Ya. Acá la función, ¿cuál sería? Menos kx al cuadrado sobre 2. Acá, x al cuadrado sobre 2. Muy bien. Esa es la función, pero en x, la función de la función potencial, pero en la dirección x. Y acá en y, que va a ser igual. Igual k, ¿no? K igual, pues, ¿no? Y al cuadrado sobre 2. Pero como te están pidiendo esta función, simplemente lo que vas a hacer es sumar, ¿no? Esto va a ser igual. Voy a poner acá, en primer lugar, esto. Eso. Más. Puede ser igual a 1 también, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver. Nos vamos al Zarper a hacer el gráfico, a representar eso. Ya, vamos a asumir, como le digo, que la constante de integración, digamos, va a ser 0, ¿ya? Para que no estemos en contra de la matemática. Y k va a ser igual a 1. Entonces, acá en el Zarper hemos ingresado una función grid. Hemos puesto 10, pero vamos a ponerle 1 nada más. 1. Y acá va a ser 0 en la... No va a tener la constante de integración. 0. Y vamos a graficar ahí. Ya se graficó, pero vamos a traer, esto lo vamos a borrar, esto era el anterior, con distintos valores. Y lo voy a plotear. Entonces, esto se ha generado, me parece que es este el archivo. Voy a darle otro nombre. ¿Ya? Voy a grid.function, estaría menos por x, nada más. Y voy a poner ahí función de corriente. Y ok. Ya está. Ahí está mi función de corriente. Como le digo esto, pues podemos darle la escala y todo eso, ¿no? Todo lo que queramos. Voy a poner una escala de 2. Listo, ahí está, ¿no? Esta es la función de corriente. Ahora vamos a graficar la función potencial, ¿no? Función potencial. Ahí tenemos. Ya. Pues, ¿cómo graficamos la función potencial? Igual, ¿no? Una function. Y vamos a irnos a nuestra hojita. Acá. Voy a cancelar. Ahí. Ya. Entonces, acá me toca graficar me voy a grids, siempre a grids, y busco esta donde dice función. Vamos. Entonces, tengo la ecuación acá, ¿no? Tengo la ecuación. Dice la ecuación. Bueno, acá vamos a colocarlo 1.
x al cuadrado, ¿no? Ahí podemos factorizar, vamos a poner así, 1 entre 2, o 0,5 si quieren. 0,5, para facilitar. 0,5 por, como K es 1, no hay problema. Acá iría power, o sea, potencia, x, 2 más, como está factorizada el 1 medio, otra vez pondría power y, 2, porque es y al cuadrado, 2. Y cierro ahí. Y en el mismo rango. ¿Ya? 0,5, pero acá era menos, ¿no? Menos. Menos, signo menos. Menos, más, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, esta es la función potencial. Potencial. Listo. Y gráfico ahí. Hay error de sintaxis. Ay, ay, ay. 0,5 por, ¿no? Por. Ahí. Por. Yo no lo había hecho por. Ahora, ok, y ya está. Entonces se ha generado ahí. Ahora sí vamos a ver la maravilla de estas cosas, ¿no? Voy a sacar función potencial y vamos a verlo completo. Podemos tener ahí algunas distancias, algunos valores. Se determina de las condiciones de borde C1, C2. ¿Ya? Esto vamos a ver en toda su magnitud. Ahí está. Estas son las líneas de corriente. Voy a poner un colorcito ya para que se diferencie. Entonces acá contours, que son las líneas, podemos poner un otro color. Línea, color, ponerle azulito, un colorcito. Ahí está. Ahora a este lo voy a adicionar, acá dice add to map, voy a adicionar otras líneas. En este caso, función potencial, voy a adicionar sobre. Fíjense la maravilla. Esta es la función potencial que voy a dar cito para que se vea mejor. Color, ponerle un color verde puede ser. Y el ancho. Ahí está. Entonces, fíjense, las líneas de corriente son perpendiculares a estas líneas verdes, son las equipotenciales, ¿no? Ahí están perfectamente verticales. Mientras que las líneas verdes son, vamos a llamarlo así, la variación de potencial o de energía, vamos a llamarlo así, más energía, más, menos, va disminuyendo la energía. Entonces las líneas de corriente van en ese sentido, en la dirección de disminución de la energía, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso es, esto sería en un cuadrante nomás, por ejemplo, ¿no?
Entonces estamos observando esta color verde, líneas equipotenciales. Fíjense, acá es 50, acá es 0, acá 100, 150, 200, 250, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, de mayor energía o mayor potencial a menor potencial va, en este caso, el agua, ¿no? O sea, es el potencial del agua. ¿Cuál es el potencial del agua? Le dicen a 50, 100, 150, 200. Y las líneas de corriente o las líneas de flujo también van en ese sentido, pero perpendiculares a estas líneas verdes que son las líneas equipotenciales. ¿Ya? Ahí está perfectamente perpendicular. O sea, se cumple entonces esa relación matemática, ¿no? Entonces, esto ustedes cuando empiezan a diseñar cuerpos de presas, o sea, reservorios grandes, van a utilizar esta teoría que estamos utilizando de la línea de corriente, las líneas equipotenciales. ¿Para qué? Para saber cuánto de agua está circulando de estas líneas, que son las líneas de corriente. ¿Ya? Esa es la utilidad, amigos. Bien, ese es en realidad lo que hemos hecho por acá, hemos graficado. Igual también ustedes acá el ejercicio 2 dice, a ver, comprobar si satisface la ecuación de continuidad para flujo permanente cuando los componentes de velocidad están dadas por... A ver, ¿cumple o no esto? Ejercicio 2. A ver, por favor. Profe, en esos casos uno de los dos tiene que ser negativo, ¿no? O sea, tiene que ser igual valor y uno negativo. Ah, claro, claro. No sé, pues acá hay que ver eso, ¿no? O sea, claro, de la derivada, pues si no hay problema, pues no necesariamente va a ser, si se cumple, pues se van a anular, ¿no? Las dos derivadas. Si no se cumple, no se anula y entonces no hay movimiento, no hay desplazamiento del líquido. ¿Ya? Inyectó una gotita de tinta, fíjense cómo dándose por acá, ¿no? Y llega a cierto punto donde hay cierta turbulencia. Entonces, lo que nosotros estamos grabando es esa línea de corriente, ¿no? Esa línea de corriente. Entonces, sí va a poder utilizar esto, generalmente cuando la velocidad y el régimen que lo nos diga el Señor nos sea lo coherente con lo que observemos. En realidad, el número re es relación matemática que vamos a determinar con mucha... Pero en general, en resumen, el número Reynolds es una
variación es una relación en realidad entre las fuerzas de inercia y fuerzas de viscosidad. Fuerzas de inercia y fuerzas de viscosidad, ¿no? Entonces, por eso dice acá, ¿no? Las fuerzas inerciales están representadas por la velocidad del agua, y por esta velocidad del agua va a depender a qué profundidad a qué profundidad de un canal o una tubería se produce el régimen de flujo, ¿no? Entre los viscosidad está expresada por la fuerza de viscosidad, ¿no? Fuerzas inerciales que estaría representada por la velocidad del agua y en a qué profundidad se produce, ¿no? Entonces, Reynolds de esta situación, ¿no? Entonces, estos señores han trabajado bastante de cómo varía, por ejemplo, en un canal, en un curso de agua. Vamos a ver desde los inicios, ¿no? Graficar lo estamos viendo en laboratorio, seguro van a ver ustedes también en el laboratorio de fluidos. Ingresan un tinte, puede ser negro, rojo, azul, y fíjense esta línea que va a ir paralelo casi a las tuberías, ¿no? A esta tubería de vidrio. Esa es la línea de corriente. Eso es lo que hemos graficado por acá, ¿no? Esa es, así va a circular, ¿no? La línea de corriente. Voy a poner mejor este rojito para que nos demos cuenta de que está. Ahí está. Lo rojito, ¿no? Ese es. Estamos viendo, ¿no? Acá en el caso del señor. Entonces, esa condición de flujo lo llamamos flujo laminar. Y ese flujo laminar ocurre en nuestros trabajos de investigación, en nuestros trabajos de ingeniería. Eso va a ocurrir siempre en cuerpos de presas que almacenan agua, en acuíferos, en agua subterránea, en rocas fracturadas donde la velocidad es baja también, ¿no? El flujo laminar, la velocidad debe ser baja, ¿ya? Y esta línea de corriente que hemos graficado acá, la velocidad tiene que ser bastante baja, se comporte de esa forma, ¿no? Ya, ese es un requisito, ¿no? Bajo esas condiciones, lo que ocurre, fíjense en la figura 2, flujo turbulento, dice. Esto viene normal, en primer lugar, hay esta línea corriente, luego alcanza ya un desorden de esa línea. Ya se complicó ahí. Entonces, a eso ya no le llamamos flujar, sino turbulento. Y generalmente todos los ríos, tuberías, el flujo es turbulento. Es tremenda situación, difícil también de explicar, ¿no? Explicar o de describir matemáticamente, ¿no? Ya acá, en este caso está bonito, pero ya en estas condiciones naturales de un río, nos vamos al río Rímac, imagínense, pónganse a ver nada más un momentito, medio minuto, es el recorrido del fluido, es completamente turbulento, ¿no? Desordenado, ¿no? Viene para izquierda, derecha, arriba, abajo, tremendo, ¿no? Entonces, hay dos que vamos a utilizar dentro de nuestra ingeniería hidráulica, mecánica: flujo laminar, flujo turbulento. Hay una de transición. Entonces, Reynolds, como estamos observando acá, dice que va a ser igual a la velocidad del fluido, por D.
el diámetro, en este caso es diámetro de la tubería. O puede ser el girante también. Por su densidad entre su viscosidad, ¿no? Si hacemos el análisis de unidades, análisis dimensional, ¿no? Entonces el número Reynolds no tiene unidades, sin unidades. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo aclarar Reynolds? ¿Cuándo es laminar? ¿Cuándo es turbulento? ¿Cuándo es transición? Cuando el número es menor de 2000 es laminar, flujo laminar. Cuando es mayor de 10 turbulento, entre 2100 y 10 flujo de transición. Esto menos. Otros dicen 2000 por ahí. Por ahí. Tomar en consideración eso, ¿no? Ya, basta. Entonces, a ustedes les pregunto. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Entonces, por acá, Reynolds. Número Reynolds acá. E va a ser igual a la velocidad por el diámetro, dice, por la densidad por ahí. Densidad, todo esto entre la viscosidad, ¿no? Entre la viscosidad. Creo que está así. Viscosidad, viscosidad dinámica, ¿no? Viscosidad. Bueno, entonces esa es la formulita mágica. Esa es la formulita mágica. Entonces, podemos formular ahí un problema rápidamente. Pongamos que hay una tubería que está conduciendo agua o un canal mejor. Un canal. Tengo un canalcito por ahí, acá, por acá. Ese canalito está conduciendo agua. ¿Cuánto se utiliza? ¿No? Es decir, esta altura. La altura 1 metro, porque sea un metro ahí. Muy bien. Y su velocidad, el problema ya a qué velocidad debemos asignar, pero vamos a hacer una velocidad igual a 2 metros por segundo. No les voy a decir todavía a qué altura, a qué profundidad, ¿no? Pero vamos a poner una velocidad promedio, 2 metros por segundo. La pregunta es, ¿en qué régimen de flujo está? ¿Laminar o turbulento? Usando esta expresión. Utilicen acá 1 por 10 a la menos 3 en viscosidad y 1000 en la densidad, ¿no? 1000. Entonces, en este caso, D debe ser esto. D es esto. Y viscosidad, bueno, la densidad ya saben cuánto es, y la viscosidad también 1 por 10 a la metros, no kilogramos sobre metro por segundo, ¿no? 1 por 10 a la menos 3. Intenten calcular el número para ese caso.
Profe, disculpe, las unidades de la viscosidad, ¿cuáles son? Turbulento. ¿Qué hubiera pasado si, bueno, ¿por qué turbulento? Bueno, queremos que arrastre las partículas para de flujos, no quede sedimentos acá en el canal. Así mi velocidad hubiera sido 0.0, así, 0.002 metros por segundo, por ejemplo, velocidad bajísima. Y tirante todavía hubiera sido unos 4 metros, ¿no? 4 metros. Entonces aplico lo mismo. ¿Cuántos en transición? En transición. O sea, no es ni turbulento, no es ni turbulento. ¿Ya? Entonces, es básicamente eso, ¿no? El comportamiento de los fluidos, ¿no? Pero hemos puesto uno, seguro que vamos a tener alrededor de 2000, ¿no? Más o menos. A ver, déjenme calcular. Ahí pongo por 1, 2000. Si esto fuera 1, 2000. Ahí sí sería flujo laminar, ¿no? A esta velocidad y para este tirante, entonces ya tendríamos flujo Reynolds. Como les decía, pues va a diseñar estructuras, ¿no? Uno quiere separar, uno quiere que se de sedimentación, desalenador, etcétera, estos regímenes de flujo bajo, ¿ya? Ponderando la velocidad. El asunto más complejo de lo que uno piensa, ¿no? Porque acá la velocidad estamos tomando un valor de velocidad y el tirante también. Bueno, para condiciones de laboratorio, ¿no? En la velocidad se va a mantener la densidad también, pero el tema es la velocidad y el tirante. ¿Cómo va a variar? Observando en esta figura, las velocidades acá ni hablar. O sea, es una gama de velocidades. Acá sí se observan las líneas de corriente, ¿no? Pero muy complicado, igual en este otro lado. Entonces, en ingeniería, nosotros realmente trabajamos con velocidades medias, nada más, ¿no? Velocidades medias, a ver eso. Bueno, acá se repite esta imagen de cómo es un flujo laminar, algo oscilatorio y
transición, una secuencia, pero un poco más ya discretizada, ¿no? Al fin y al cabo, casi vamos a trabajar con régimen lento, régimen turbulento, nada más. Ya, eso hay que tomarlo. Ya. Inclusive pueden haber de esta forma circulares en los fluidos, en los sumideros. Entonces, también ahí podríamos generar remolinos. Veamos. Supongamos ¿cómo varía la velocidad? Dice. En función al radio, acá está variando en función al radio. ¿Eso qué significa? Que los bordes, los contactos, ¿no? Bueno, en los bordes, en esta parte, en esta partecita donde he hecho un check, y en esta partecita la velocidad. O sea, estos vectores que estamos observando, estos horizontales, esas líneas, son los vectores de velocidad. Los vectores de velocidad. Fíjense, en el contacto con la pared del conducto, es mínima, ¿ve? Cuando se va alejando es mayor, ¿ve? Mayor, en el centro mayor. O sea, fíjense como distribución de la velocidad. En este caso es radial, en este caso, ¿no? Igual también podemos nosotros analizar, ya se han analizado ya evidentemente, cómo es la variación, por ejemplo, de la velocidad. Acá yo les he dicho velocidad 0.01, pero si graficamos cómo es la variación de la velocidad, para eso, supongamos que esto sea la profundidad y esta es la dirección de movimiento del fluido, ¿no? ¿Cómo va a ser la variación de velocidad, ¿no? En estos casos va a ser más o menos con una línea. Esto sería el vector velocidad en la superficie arriba, ¿no? Pero conforme se va profundizando, esto va a ir disminuyendo. Va hacia abajo. ¿No? En otras palabras, va a tener una forma parabólica, más o menos, ¿no? Algo así lo voy a graficar. Ahí está, ¿no? Esa es la forma. Es decir, si ustedes están justos en el espejo de agua lo damos también a esta superficie de agua, ¿no? Ahí vamos a registrar la mayor velocidad, pero conforme se profundiza, a mayor profundidad, la velocidad va a ser menor, ¿no? Va a ser menor, como estamos observando acá. Esta velocidad es mucho menor que esta otra velocidad, ¿no? Va disminuyendo. Más profundo, menos. Más profundo, menos velocidad. Entonces ustedes estarán preguntándose, entonces, ¿qué velocidad? ¿Con qué velocidad trabajo? ¿No? Menos velocidad, ¿no? Es la parabólica. Entonces, la velocidad media en realidad ocurre más o menos a 2/3 del tirante o a 1/3 de la base, ¿no? Ahí va a ocurrir la velocidad media. Así más o menos la fuerza, recuerda, la fuerza, más o menos la velocidad ahí va a ocurrir a esa profundidad. Esa es una norma, ¿no?
Esto va a estar a 1/3 del tirante. O se va a 2/3 del tirante. Siendo el tirante, pues acá, debíamos haber puesto Y acá, ¿no? El tirante es la altura, el espesor del agua, si queremos llamarlo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tirante todo es y media va a ocurrir a 2/3 del tirante. Medimos con una regla graduada y a 2/3. Y ahí esa es la velocidad para este problema, ¿no? Esa es la velocidad representativa. Ahora, yo les he no sabemos si es la velocidad en superficie o en profundidad, ¿no? Entonces, en ingeniería siempre vamos a trabajar con los medios, no con las máximas ni con las mínimas, ¿sí? ¿Ya? Tal y como también está en esta imagen. En este caso es una tubería. Es un conducto cerrado en otra, ¿no? Mientras que en este gráfico que he elaborado es un conducto abierto, porque el canal está en contacto con la presión atmosférica. Ahí no está cerrada. Entonces, en esos casos, la velocidad varía de esta forma. Pero en conductos cerrados, fíjense cómo, ¿ya? Entonces, es interesante analizar. Estamos hablando de velocidad muy localizada, muy, ¿no? Como habíamos visto esta imagen, ¿cómo hacemos para generar este campo de velocidades, ¿no? Aquí hay n velocidades, ¿no? Entonces, solución de las ecuaciones y en función de todas las propiedades del fluido y también de los cambios de flujo en dimensiones X y Y, Z, nos van a dar la solución de eso, ¿no? O sea, ese campo de velocidad sí vamos a poder generar, ¿no? Entonces, seguro por ahí ustedes van a ir averiguando y vamos a utilizar un software que se llama el Iber. Es gratis eso, Iber. No sé qué versión tendrán ahorita. Déjenme ver un ratito. Iber. Iber se llama software. Iber. Hay unos pequeños videitos, creo que. Bueno, este software Iber podemos bajar y instalar en la laptop para hacer un trabajo de modelamiento. ¿Para qué? Para entender la complejidad, pero es que me da estos anuncios, esos anuncios que es, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el Iber es un software que va no solamente trabajar con velocidades promedios, ¿no? Con velocidades medias, ¿no? Velocidades complejas, por ejemplo, en los ríos, en los canales. Ustedes quieren hacer investigación, quieren instalar una puerta, yo qué sé, o
quieren reducir el tamaño, el canal, etcétera, dónde va a haber mayor impacto, mayor velocidad. Todo eso podemos modelar con este IBER. Trabaja en 2 dimensiones, bidimensional, ¿no? Esto vamos a tener la oportunidad de utilizar. Así que vayan averiguando por ahí para aplicación. Ya nosotros los agrícolas trabajamos en sistemas como el río, como le estoy diciendo. El río, en el río pues la velocidad es completamente compleja, ¿no? Porque hay partículas que se van desplazando y están a veces la velocidad. Y ahí, entonces, como ustedes están viendo esta flechita media desordenadas, el flujo es completamente turbulento, ¿no? Flujo turbulento. O sea, Reynolds más de 10.000. Reynolds, más de 10. Entonces, en esas condiciones, el software IBER ha formulado el modelo matemático para que nos describa qué pasa cuando hay sedimentos y qué pasa cuando el agua está limpia solamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la idea es esa. Pero ¿qué nos va a decir también? Que en qué zonas del río, por ejemplo, en qué zona del canal la velocidad es mayor. Entonces, si la velocidad es mayor, puede erosionar las paredes del canal o del río. Pero si la velocidad es pequeña y se produzca flujo cercanamente al laminar, las partículas se van a acumular, ¿no? Entonces, hay zonas de erosión, zonas de decantación también. Entonces, en realidad lo vamos a hacer con el IBER, ¿no? Ciertos lugares sí se almacenan, en ciertos lugares no se almacenan. Más bien son transportadas a mayores distancias, ¿no? Entonces, eso es básicamente cómo trabajan estos sistemas. Bueno, esto más o menos lo que ya les he explicado, cómo varía pues la velocidad con la profundidad, ¿no? Pues, siempre en la base del río, del lecho río, la velocidad es mucho menor comparado con la velocidad en superficie. Entonces, a veces los ingenieros medimos la velocidad del agua en la superficie. Ahí colocamos un equipo y nos da la velocidad, pero estamos mal porque debíamos medir a 2/3 de esta altura o a 1/3 de la base, ¿no? Con una mira o algo así, hay que guiarse en las lecturas y ahí colocar un equipo que nos mide la velocidad. Entonces, esa es la utilidad en realidad, ¿no? Esa es la utilidad. Entonces, esto nuevamente está repitiendo la explicación de flujo laminar, flujo turbulento y sus aplicaciones, pues que son inmensos también en los diseños básicamente de las obras hidráulicas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es Reynolds, ¿no? Ese es Reynolds. Ahora, vamos a ver otro ejercicio para que pongamos una tubería, ¿ya? Una tubería por acá. Vamos a graficar una tubería. Hay una tubería que tenga un diámetro de... Está conduciendo agua, toda su magnitud, ¿no? Vamos a poner por acá el diámetro que sea, 10 pulgadas. 10 pulgadas. ¿De acuerdo? Y el caudal está circulando por acá. Que sea 100 litros por segundo. 10 pulgadas.
100 litros por segundo. Calcular el tipo de flujo ahí. Si es turbulento, laminar. Ya está tubo lleno y está trasladando, conduciendo 100 litros por segundo. Determina el régimen de flujo, si es laminar o turbulento. Determinar el régimen de flujo. A ver, por favor. Tres metros por segundo, ¿no? Como cuando ves estas velocidades ya monstruosas, ya no, algo está mal, un cálculo está mal. El caudal saben ahí, ¿no? Es 100 litros por segundo, entonces 0,1 metros cúbicos por segundo, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Por 0,1, este de arriba, este que está en metros cúbicos por segundo. Por segundo. Entre el área es pi, pi por el diámetro cuadrado. El diámetro cuadrado es 0,25 al cuadrado. Y por diámetro al cuadrado sobre 4. 4. Listo. A ver, ahí reemplacen, a ver cuánto sale eso. Punto. Uno 97, profe. Ya. La velocidad, ¿cuánto dijo el amigo? 1,97, ¿no? Bueno, esto sale más o menos 2,04 metros por segundo, ¿ya? Ahí corrige amigo Hugo. Está bien, tiene que dar respuesta a lo que fuese, la idea es que vayamos corrigiendo, ¿no? Más o menos 2 metros por segundo. La respuesta en lo que es la velocidad. Ya, tenemos la velocidad entonces. Y ya está, reemplazamos entonces. Para allá, Reino, la velocidad por acá tenemos 2,04 por D, que es 0,25. 0,25 por la densidad que es 1000. Dividido, todo esto dividido todavía entre 1 por 10 a la menos 3, ¿no?
10 a la menos 3. Y las unidades ahí la tenemos, ¿no? Lo grabamos metros sobre segundo. ¿Ya? Tenemos ahí ya. Listo. No tiene unidades. Multipliquen nomás ustedes. Y van a tener igual a 204 por 125 por 510.000. 510.000. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? ¿Alguna duda? ¿Por qué no preguntan? Jonathan, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Ya, Sí, profesor, sí se le... ya. Pero hay preguntas, ¿está bien? Y la idea es lo mismo acá, ¿no? Acá en canales abiertos, canales cerrados, o conductos cerrados, también lo llamamos, ¿no? ¿Ya? Pues así calculamos la velocidad y bueno, igual también acá solamente nos pueden dar la sección y el caudal, ¿no? Pues uno ya con la geometría de las dimensiones de la obra, del canal, no puede calcular la velocidad, ¿ya? Desplace, ¿no? Pues acá tenemos la línea corriente, fíjense. Esta es la línea corriente que hemos graficado, ¿eh? Ahí está. La ruta del fluido, ¿no? Bueno, si hacemos un análisis en este volumen elemental, ¿no? Y por cuyo medio está pasando la línea corriente, pues podemos desarrollar un análisis de presiones ahí, ¿no? Tanto en la entrada como en la salida, y va a haber un ángulo, evidentemente, de inclinación de esta línea corriente. El tramo de análisis va a tener esta variación vertical diferencial de Z, ¿no? Y la longitud de análisis es un diferencial de S también, ¿no? Y todo esto que estamos viendo nos está mencionando de que va a variar una presión, ¿no? La presión en la entrada es P, pero al llegar, al desplazarse un diferencial de S al otro lado, vamos a tener esa misma presión, pero más la derivada parcial de esa presión con respecto a la distancia de recorrido. S por por el diferencial de S. Ha recorrido la partícula un diferencial de S. Esa es la expresión, ¿ves? Entonces, si eso lo acomodamos acá, ¿no? La presión por acá, ahí tenemos por el diferencial de área, por ds, que es el sentido de flujo, y por la variación de la velocidad con respecto, va a ser igual también a esta, pero ya al otro extremo, ¿no? ¿De acuerdo? En otras palabras, estamos analizando, en otras palabras, las presiones de las aguas, tanto en la entrada y la salida. ¿De acuerdo? Bueno, integrando esta expresión anterior, esta expresión, vamos a encontrar una ecuación integrando con respecto al diferencial de S, vamos a encontrar esta expresión, ¿no? Velocidad al cuadrado entre 2 más la integral de la variación de la presión con respecto a la densidad, más esta, la energía potencial, ¿no? G por Z. Y esto va a ser constante también. Seguimos desarrollando, igual vamos a encontrar de que la velocidad al cuadrado entre 2 más la presión con respecto a la densidad más esta energía potencial
va a ser igual a constante también. Al fin y al cabo, podemos dividir esto entre G. Esta expresión lo dividimos entre G, entre gravedad, aceleración de la gravedad, y vamos a encontrar esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? En otras palabras, lo que está expresando es, cuando hablamos de presión ya es energía, ¿no? Es energía. Entonces, esta sería la energía de velocidad, por ejemplo, velocidad al cuadrado entre 2G. Esta sería la energía de presión y esta sería la energía de posición, ¿no? Es posición, de presión y de velocidad. Y a eso lo vamos a llamar H. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta energía va a tener un valor en la entrada y en la salida, y ambas van a ser iguales. Por eso dice constante, ¿no? Energía constante. En la entrada y la salida, así como en continuidad, también vamos a tener entonces continuidad en... Entonces, esto es más o menos la conservación de la energía, ¿no? Y ya metido, bueno, involucrado a mecánica de fluidos, a hidráulica, ustedes como ingenieros ya no van a decir, pues, energía cinética, energía de presión, energía de posición, no, van a ustedes decir carga de velocidad, ahí está, ¿no? A esta expresión, carga de presión, a esta expresión. Energía o energía potencial, ¿no? Carga de posición también la llamamos, ¿no? Y la suma de ellas va a ser carga total. Entonces, ahora sí tenemos que trabajar con cargas hidráulicas, ¿no? Entonces, en realidad H es carga hidráulica. Pues la carga hidráulica desde ahora va a ser igual a la energía, o esto es la carga de velocidad más la carga de presión más la carga de posición. ¿Ya? Eso va a ser ahora nuestro trabajo. Entonces ya tenemos dos leyes, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, ¿no? Caudal 1 igual a caudal 2, ¿no? Es decir, área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2, es la primera ley. 2 ya sería lo que es Bernoulli, ¿no? Bernoulli. ¿Qué significa? Que la carga hidráulica en la entrada va a ser igual a la salida, ¿no? Pero dentro de esas cargas vamos a tener la carga de velocidad, la carga de presión, la carga de posición. Potential head es carga de posición. ¿De acuerdo? Y a todo eso le llamamos carga, ¿no? ¿De acuerdo? Y gráficamente, ¿cómo es? Acá está. Caso práctico, ¿no? ¿Cómo podemos graficar esta carga? En primer lugar, vamos a tener Z. ¿Dónde está Z? O sea, Z, la que estamos viendo acá. Z, ¿dónde está la energía potencial? Z en realidad es el nivel de referencia, la altura al nivel de referencia, ¿no? Vamos a graficar acá. En otras palabras, vamos a ver. Z sería una línea como esta, ¿ya? Y supongamos que tenemos una tubería o un canal que tiene ese recorrido, ¿no? Entonces, esto va a ser la Z, esta distancia con una wincha. Si este es el punto 1, esto será Z1 y esto será Z2.
Está horrible. Pero sí, la que sí. No, Z1 y Z2. ¿De acuerdo? ¿Terminamos esto? Fácil, ¿no? Esto sería con una wincha, ¿no? Movemos desde el piso, esto que esté a 1,50 y esto que esté a 2 metros. Quieren ahí en su vivienda donde están ustedes, ¿no? Entonces eso. Sobre esto vamos a tener las columnas de agua, ¿no? O sea, si esto fuera una tubería y yo inserto ahí una columna de agua, voy a tener ahí un manómetro de esta forma. Así y también así. Son columnas de agua. Como el agua está a presión, el agua va a ascender hasta cierto nivel, ¿no? Hasta cierto nivel. Por ejemplo, que llegue el agua acá. Hasta ahí llegue el agua. Ha ascendido porque está presurizado. Y acá llegó hasta ahí. Pues, físicamente, también puedo medirlo. Entonces, esto va a ser igual a la presión sobre el peso específico, ρ por G, ¿no? Acá. ¿Dónde está? Esto sería la presión, o sea, la columna de agua acá en la entradita, ¿no? Podemos ponerle presión 1, pues, podemos presionar, colocar ahí, presión 1. Ese es. Igual forma, vamos a tener otra presión acá a la salida. A esto le vamos a llamar 2. Y más arribita de esta, también podemos tener la carga de velocidad, ¿no? Carga de velocidad. Pues, tal vez esta pequeña distancia, podemos decir que es la carga de velocidad. Esto y tal vez esta distancia corta, ¿no? Esta y esta distancia. Entonces, estas van a ser las cargas de velocidad. Velocidad al cuadrado entre 2G. Entre 2G. Claro, esto sería la velocidad en este punto 1, ¿no? De igual forma, voy a tener la misma en el otro punto 2. Por acá, ¿no? Físicamente son distancias nada más, ¿ah? Son distancias. Uno va a observar, ¿no? Esto observamos, lo medimos con una wincha. Esto también lo medimos, la columna de agua que llega hasta esta línea azul, igual acá. Medimos. Entonces, a esta sumatoria lo vamos a llamar H1, es lo que nos está diciendo. No es la ley de, bueno, Bernoulli, ¿no? H1. La carga de posición, carga de presión, carga de velocidad. Ahí tenemos H1 y al otro lado va a ser H2. H2. Eso es lo que nos está diciendo este señor acá. ¿Ya? Bien. Entonces, si esta tubería está horizontal, es horizontal, ¿no? El nivel de referencia va a estar acá. Entonces, ¿dónde está la carga de posición? Como ambos están en la misma altura, esto sería un nivel de referencia, no tienen, entonces coincide, ¿no? La carga de posición, no como en este gráfico que he hecho, no coincide, Z1 es distinta a Z2, ¿no? Pero acá es coincidente. Entonces, por eso no aparece Z acá.
Entonces, si existiera, no hay problema, ¿no? La columna de agua, fíjense acá está, el agua, como este es un conducto cerrado, el agua asciende, fíjense, sube hasta ¿dónde? Hasta acá sube. A eso le llamamos carga de presión, a esa distancia lineal, en la entrada. Y adicionalmente, desde donde, si ya se observa el agua, más arriba hay una carga también, que es la carga de velocidad, debido a la velocidad generada por el fluido en este sector, ¿no? Y en esta otra sección, de igual forma, ¿no? Vamos a tener la carga, la columna de agua, el agua asciende, fíjense, hasta acá, y eso es presión 2 entre el peso específico, ¿no? Por G, más la carga de velocidad, que también está cuantificado entre estas acotaciones. Y acá estamos observando las dos leyes ya. Bueno, acá en realidad debería ser Z1 más Z2, por ejemplo. Como este gráfico. Z1, Z2. O como el que he graficado por acá. Z1, Z2. Es lo correcto. Lo más correcto. Pero bueno, no hay problema. ¿De acuerdo? Físicamente es eso, amigos. Es como si llegaran ustedes a su vivienda. Pongamos que la de su vivienda sea esta. Cogen ahí una tubería que está en su patio y conectan una manguerita, ¿no? Y otra manguerita, otra tubería que estaría por su cocina, pongamos. Entonces, conectan dos mangueritas, asumiendo de que están al mismo nivel, entonces, y hacen la lectura, o sea, levantan la manguerita y van a ver que va a ascender, pues, o sea, el agua está a cierta presión, ¿no? Va a ascender a cierta altura, 2 metros, 3 metros. O si hay más presión, pues puede subir al piso 10, piso 20, ¿no? Como el agua está presurizada, entonces esa será la presión, ¿no? ¿Ya? Y comparan, ¿no? Esas dos, entonces va a haber un gradiente de energía en ese caso. Un gradiente de energía. O de carga, ¿no? Es carga 1, carga 2, por eso le llamamos. ¿De acuerdo? Esto ya, por ejemplo, es más complejo, ¿no? Acá hay tuberías de distinto tamaño, ¿no? Distinto diámetro, porque están conectados a este reservorio. Hay un tramo de tubería delgada que está ubicado a una altura. Otra tubería más gruesa, de mayor diámetro, a una altura también Z2. Otra tubería con otro diámetro a una altura Z3. Y estas tuberías que estamos viendo arriba, de estas tuberías, en realidad no estilamos colocar así, pero con fines didácticos estamos diciendo que hay una pequeña manguera donde se puede medir la presión, para saber cuánto asciende el agua, a qué altura asciende, hasta qué altura asciende. ¿Acuerdo? Además de eso, hay lo que se llama la pérdida, bueno, la carga de velocidad, ¿no? Velocidad al cuadrado sobre la velocidad. Distinto va a ser, ¿no? Este diámetro pequeño va a tener una velocidad 1. Este diámetro grande va a tener una velocidad 2. Este más pequeño va a tener otra velocidad 3. ¿No? O sea, las velocidades van variando ahí con los diámetros, como ya hemos visto ya en algunos ejercicios, ¿no? Van a ser sección 1, sección 2, sección 3. ¿No? Y este es el datum. Datum significa el nivel de referencia. ¿No? Generalmente, el nivel del mar, uno trabaja en sistemas de riego, o si no,
El terreno nada más puede ser su nivel de referencia, ¿no? Este grupo de tuberías están conectados a un reservorio. Fíjense, acá dice water tank, es un reservorio que contiene agua, pero va a trasladar a este tanque 2, no sé cuántos kilómetros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, no sé, 1 kilómetro, medio kilómetro. Entonces, cuando el fluido está en movimiento, ojo, eso es muy importante, ¿eh? Cuando el fluido está en movimiento, se va a presentar esta ecuación que estamos observando. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener una línea de gradiente hidráulico. Línea de gradiente hidráulico, que es esta, ¿no? ¿Ve? Hasta acá, hasta igualar al nivel del tanque, y después acá se pierde porque hay una pérdida de energía ahí, y luego viene por acá, ahí tenemos, y luego se conecta ya con el otro tramo, con el nivel del reservorio. Entonces, a eso le llamamos línea de gradiente. Línea de gradiente. Pero, ¿qué es la línea de gradiente? Si estamos observando ahí, es la carga de posición más la carga de presión, nada más. La línea de gradiente. Ojo, la línea de gradiente, ustedes le preguntan en el examen, ¿cuál es la línea de gradiente acá? Simplemente suman Z más la columna de agua, es decir, más la carga de presión, nada más. Carga de posición más la carga de presión. Con eso grafican la línea de gradiente. Y la línea de energía ya considera la velocidad, ¿no? Esta línea de energía ya considera la carga de posición, la carga de presión, más la carga de velocidad. Las dos cosas. Entonces, ¿cuál es la línea de energía en la sección 3? Entonces, suman Z3 más la presión 3 más la velocidad cuadrados, velocidad en este tramo 3, al cuadrado sobre el 12. Entonces, podemos plantear ahí un problema para graficar todos estos tramos, ¿no? Así como están. ¿De acuerdo? Podemos decir que hay un caudal que va a fluir desde este tanque hasta otro tanque, pongamos, por decir, 100 litros por segundo. 100 litros por segundo. 100 litros por segundo. Esos 100 litros por segundo, evidentemente, van a generar una presión, por supuesto. ¿Cuánto va a ser la presión por acá, la presión por acá, la presión por acá? Van a generar también una carga de velocidad también. ¿De acuerdo? Y con eso podemos tener claro cuál sería nuestro balance de energía, ¿no? Esto básicamente para balance de energía. ¿Qué pasaría si no estaría en movimiento el agua? No estaría en movimiento, entonces no, o sea, sería completamente horizontal acá, esta línea sería. No habría esta línea de gradiente ni la línea de energía, no habría, no hay. Cuando no hay movimiento del agua, es decir, no fluye agua de tanque 1 a tanque 2. Entonces ustedes fíjense, acá hay una línea arriba, una línea horizontal por completo. Entonces, eso significa que no habría movimiento de agua. Pero si hay movimiento de agua, sí hay que considerar de que existe
una línea gradiente hidráulica que es la suma de la carga de posición más la carga de presión. Y además de ello, existe una línea de energía porque vamos a tener la carga de velocidad en cada uno de los tramos. Las cargas de velocidad en cada uno de los tramos, ¿no? Aunque yo discrepo un poco con este gráfico, porque este nivel de agua en este lado de acá, ¿no? Porque hasta ahí el agua sube, ¿no? O sea, este nivel debe estar más arribita, ¿no? Más arriba. Pues este nivel, en otras palabras, acá. Esa es la columna de agua en esta pequeña tubería que se ha instalado en este lado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, bueno, la próxima semana vamos a hacer un seminario de la parte de hidrostática y todo ello que hemos estado viendo, ¿ya? Es que nos reunimos el día jueves para un seminario, ¿no? ¿No les parece? ¿Cómo en la práctica ya? ¿Cuántas prácticas han hecho? ¿Cómo están? ¿Han ido al laboratorio? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme algo.